Hemos visto un cambio suyo en redes sociales, está más potente, está más fuerte, está más incisiva, cuestionando al gobierno, a su jerarca, refutando los logros que han tenido como pobreza. ¿Eso a qué se debe? Eso no ocurría cuando estaba en el PLP muy frecuentemente, con la potencia de ahora, e incluso después de que abandonó la bancada. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es una estrategia país. Estamos en un momento en donde el autoritarismo de parte de Rodrigo Chávez ha dado señales inequívocas hacia dónde se dirige. Y lo que Rodrigo Chávez junto con Pilar Cisneros lo que buscan es la instauración de una dictadura en Costa Rica. Una dictadura con ciertas características, pero al final de cuentas es una dictadura. Una dictadura que podría llevar al país a convertirse en una Nicaragua, en una Cuba o en una Venezuela. Y muy interesante, una dictadura que pareciera seguir o emula el modelo del Salvador, con Nayib Bukele, en donde Nayib, siendo de centro, con inclinaciones en buena teoría hacia la derecha, pareciera que le da guiños al presidente Rodrigo Chávez y a Pilar Cisneros de lo que se quiere para una Centroamérica, y ya lo han dicho, unificada bajo un régimen autoritario, y eso es sumamente peligroso. Entonces, el cambio de esta posición mío que usted señala se debe a que yo como diputada no puedo quedarme callada ante lo que para mí como liberal es una violación absoluta a las libertades individuales de las personas, número uno. Número dos, una violación absoluta a la libertad de expresión y la libertad de prensa, y sobre todo un golpe a la democracia costarricense, siendo Costa Rica una de las dos democracias más estables de toda la América Latina. Son muchas las señales, por eso el cambio. ¿Cómo se entiende la creación de una dictadura en un país donde no hay ejército? Por ejemplo, usted menciona unos ejemplos de países donde hay ejército y eso es como muy más fácil instalar un modelo de esto, pero países como Costa Rica donde no hay ejército, ¿cómo se instala una dictadura? Se instala bajo un discurso polarizante, un discurso de odio, un discurso en donde el gobierno, específicamente bajo la visión negativa y totalmente egoísta de Pilar Cisneros junto con Rodrigo Chávez, ha manipulado a ciertos sectores de la prensa. A este punto uno puede reconocer muy fácilmente, y la gente, no solamente yo como diputada, la gente, la ciudadanía en general, puede reconocer cuáles son los medios chavistas y cuáles son los medios no chavistas. Pero ¿cómo se ejerce ese autoritarismo en un país sin ejército? Para ser autoritario no te hace falta el ejército. Vos comenzás en un país democrático como Costa Rica, comenzás con la división y la polarización de los poderes. ¿Cuáles son los poderes en Costa Rica? El judicial, el ejecutivo, que está dominado por Chávez, evidentemente, el legislativo, pero faltan otros grandes poderes. La prensa es un gran poder. Cuarto. Diputada, en algunos de sus cuestionamientos que ha hecho en redes sociales, usted tuvo un encontronazo con doña Reni León, la jerarca de Limas. ¿Qué fue lo que quiso plantear cuando hizo una comparación de cifra 2019 versus 2024? Donde hay una reducción, se subió durante la pandemia, pero luego bajó incluso un poco más que el 2019. Tal vez un punto porcentual, un punto más, pero siempre es una reducción. Sí. ¿Qué quiso plantear? Hay un maquillaje de las cifras por parte de Limas en cuanto a la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Y ese maquillaje tiene que ver, voy a ir más a ahondar un poquito más hacia atrás. Hace algún tiempo, hace un año aproximadamente, se tuvo en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia y se habló sobre el Cinerube, y fue una propuesta que se planteó en su momento, pues había que darle seguimiento, en donde los índices de quienes accesaban, quienes salían de la pobreza estaban siendo manoseados. De tal forma, por ejemplo, que si una persona ascendía 1000 colones, ya no estaba en pobreza extrema, sino que pasaba a pobreza. O si pasaba de 1000 colones, ya no estaba en pobreza, sino que pasaba a clase media. Y aquí estoy inexacta con los datos, porque eso fue hace un año y resto que se planteó eso. Una de las quejas que nosotros recibimos en este despacho por parte de funcionarios del Cinerube y de otras personas que utilizaban este sistema, es que los datos no se ponían en tiempo real. Y lo que provocaban era un maquillaje de estos números. Eso se planteó en la Comisión de Juventud, Niñas y Adolescencia. ¿Qué es alteración de cifra?
Sí, una alteración sistemas de cifras. medidas de los niveles de pobreza. Una alteración de cifras. ¿Pero qué forma? En vez de poner uno, bueno, ponen eso dos. fue algo que se trató de plantear dentro de la comisión y lastimosamente cuando no se logró concretar la audiencia con el Cinerube. Entonces no está claro Evidentemente hay un miedo por parte de la gente de hablar de este tema porque el empleo de ellos está de por medio. Dicho esto, hay algo que está o que huele mal a nivel de Cinerube. Número 2, la reducción de la pobreza. Cuando doña Yorleni dice que hay una reducción de la pobreza, efectivamente, y nosotros lo planteamos en el tweet que nosotros pusimos, sí bajó tan poco como lo que debería haber subido, no fue tanto. Entonces, ¿a qué se debe eso? Y eso hay que concatenarlo a todos los recortes que ha habido a nivel de acción social que han venido por parte de Hacienda. En mi tweet nosotros no decimos que no baja, decimos que bajó muy poco. Doña Yorleni lo que hace nuevamente crea una cortina de humo para aparentar o para hacerle creer a la ciudadanía pero que está trabajando. Baja en los niveles que no se ha visto en los últimos años, aunque sea muy poco, pero baja del 20%, del 19%. Incluso en la pandemia subió al 24%, si no me equivoco. Entonces, pudo haber quedado a esos niveles. Entonces justificamos la mediocridad. No, a ver, yo lo que estoy viendo es que al menos en esas cifras hay una reducción. Cuando Costa Rica está pasando por un periodo de pobreza, en donde hay recorte de becas Avancemos, en donde hay una ruta de la educación que no existe, en donde se está excluyendo a niños y niñas de las redes de cuidado, que a mí me vengan a decir que bajaron un porcentaje minúsculo, cuando yo voy a la población y voy a visitar gente, y la misma gente me escribe de que han sentido que la canasta básica subió, me va a disculpar. Pero eso significa nada. Sí, una colega suya me explicaba algo muy bien. Bueno, me llamó la atención que decía, probablemente no hay cambios estructurales en la reducción de la pobreza, pero sí bajó tal vez o mejoró el poder adquisitivo con temas de reducción del dólar, temas de inflación, etcétera, generación de empleo. ¿No lo ve esa visión? No, para nada, el poder adquisitivo no subió. De hecho, subió para las personas más ricas. Eso sí es cierto. Pero el presidente del Banco Central dijo en el plenario que había mejorado. Está mintiendo. El poder adquisitivo para las personas más vulnerables no subió. De hecho, la canasta básica sigue igual de alta. ¿Sabe para quién mejoró el poder adquisitivo? Para la gente que tiene plata en Costa Rica. Ahí sí yo sí le doy la razón al del Banco Central. ¿Sabe dónde mejoró? Para la gente que puede comprar carros. ¿Cómo mejoró? Es lo que estoy diciendo. Para la gente que puede comprar carros, sí mejoró. Para la gente que puede viajar a otros países, efectivamente. Pero ¿cómo mejoró la productividad? ¿Mejoró el ingreso de sus empresas? ¿Mejoró las exportaciones? ¿No se distribuye mejor la pobreza? Es que, a ver, al empresario no le toca distribuir la riqueza. No es el empresario. Por eso. A quien le toca generar las condiciones necesarias para que haya una disminución real en donde está la población vulnerable es al Ejecutivo. Cuando usted me dice que el poder adquisitivo subió para las personas ricas del país. Pero las personas ricas ya tienen los recursos necesarios. ¿Dónde está la lucha entonces que tenemos que dar si no es para las personas vulnerables? Ahí no subió el poder adquisitivo. ¿Y cómo se entiende cuando el INEC y el Banco Central dicen que el empleo mejoró, por ejemplo? Bueno, y mejoró, y probablemente mejoró. Yo no he sido crítica de los índices de empleo y tampoco conozco las cifras. Entonces, es algo sobre el cual yo no me podría referir porque no me he referido ni siquiera a los empleos, no conozco las cifras del INEC y no es un tema que yo haya trabajado. Entonces,